Bueno, buenas tardes a todos, muchachos. Firma, por favor, si en este momento se escucha. Sí, señora, particular. Muchachos, bueno. Ok, perfecto. Listo. Entonces, es probable que se escuche algún ruido de fondo porque está lloviendo súper fuerte en este momento. Entonces, pues nada, vamos a iniciar con la temática que está programada para el tema de hoy. Entonces, por la sesión de hoy, perdón. Inicialmente, bueno, habíamos hablado en relación ya al miembro inferior, ya habíamos como aclarado varias cosas en relación al miembro inferior. Y el día de hoy pues tenemos planeado hablar un poco de cadera y en la medida que el tiempo nos dé, pues hablar un poco de tórax y abdomen para dar como continuidad a la temática que tenemos programada dentro del curso. Antes quisiera que ustedes me cuenten cómo van, qué pronto dudas han tenido al respecto, eh, que me cuenten un poquito en relación al desarrollo de sus actividades, si hay alguna duda, hay alguna inquietud para antes de continuar con la temática, pues poder dar respuesta a esas inquietudes. Hola, profe, ¿cómo está? Compañero, buenas Hola, tardes. buenas tardes. No, pues, profe, pues la verdad no he podido asistir a todas las web, pero sí trato lo posible de verme la grabación. Bueno, me hace falta ver la séptima, que no he tenido mucho tiempo, pero pues creo que esta semanita ya me la termino de ver. No, me gusta mucho la temática, profe, realmente eso me deja, explica muy bien. Aparte de eso, pues le entiendo muy bien con su muñequita y todo el tema. Eh, de pronto sí tenía una duda con respecto a la web de hombro, que no me quedó muy claro solo esta la proyección de Y. Es en Y, esa sí no la tuve muy clara, pues usted sabe que con repetición pues es complicado de pronto alguna duda que le surja. Es como esa, de resto no, todo ha sido muy claro hasta el momento. Ok, digamos que en cuestión de la proyección de Y escapular, pues se menciona así porque básicamente en hombro tú logras como esa visión, digamos que en forma de Y, por las tres estructuras que en algún momento se mencionaban, que era el cuerpo, la escápula, el acromion y la apófisis coracoides. Entonces, aquí de pronto, ¿cuál era como la duda puntual, Oscar? ¿O en qué de pronto no estás claro? Bueno, claro en el método de la proyección, porque pues su merced decía que el rayo ingresa antero-posterior, ¿cierto? Pero entonces su merced decía, Ajá. él se ya colocó la muñequita, bueno, la paciente, Ok. igualmente la acomodaste, sí, en AP, pero pues se supone que, o tengo entendido que el hombro que se va a estudiar tiene que ir pegado al chasis. Sí. En esa Ok. proyección, pues yo vi que Comercial la acomodó fue al contrario, o sea, el hombro Vale. que estamos estudiando Listo. va hacia afuera, entonces esa es como la duda. Ok, vale. Entonces, usualmente en los protocolos de hombro o en general, pues yo siempre les he hecho como la aclaración de lo que tiene que ver con la forma en que el libro lo plantea, pero también la forma, digamos, en que es más práctico hacerlo. Entonces, efectivamente hay dos formas. De pronto sí puede que se haya dado esa confusión, es frecuente. Aquí tengo nuevamente a doña paciente. Entonces, miren muchachos, normalmente cuando yo tengo la posibilidad de hacerlo en relación al booking, supongamos que este es el booking. Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo o una incidencia en anteroposterior, que lo que yo hago es dar una oblicuidad, y en este caso, efectivamente, el hombro afectado pues no va a estar en contacto, y de hecho se va a magnificar un poquito más, porque supongamos que el paciente viene así, o queda en esta posición, que fue como creo que yo lo ubiqué para esa web, estando de esta manera. Sin embargo, digamos que va a atravesar o va a ser atravesada por el rayo central esa estructura y se va a visualizar igual.
Los libros lo que proponen es hacerlo igual de esta manera, o sea, va en póster anterior y va en contacto, pero si se fijan, la oblicuidad sigue siendo la misma, ya sea por una incidencia póstero anterior o por una incidencia antero-posterior, ¿sí? Entonces, no siempre la estructura que yo quiero visualizar va a estar en contacto con el chasis, Oscar. O sea, se ha hablado o la literatura plantea que esté en contacto porque pues me permite visualizar mejor las estructuras o la resolución de la imagen, pero hay casos en que también nos vamos hacia lo práctico y en este caso, si yo ya tengo a mi paciente en la posición AP, digamos para la AP de hombro normalita, pues yo solamente, y que incluso el paciente viene así, yo solamente lo giro y hago esta incidencia en AP, que aquí lo que voy a tener en este caso simplemente es un cambio en la posición del paciente, pero la visualización de la radiografía va a ser la misma. Entonces, puedo hacerlo de cualquiera de las dos formas, en AP o en PA, dependiendo pues ya como sea más práctico y como genere menos traumatismo en el paciente. Entonces, de pronto, por eso fue como la confusión, porque en la parte teórica es muy frecuente que mencionen la PA, pero si uno se vaya hacia la parte práctica en relación a lo que es más fácil para el paciente, casi siempre se hace en AP. ¿Sí? Entonces, digamos que yo siempre les planteo como los dos escenarios, que ustedes tengan varias opciones, porque usualmente nosotros a veces cuando empezamos a estudiar la imagenología, nos quedamos muy desde lo que el libro nos plantea, porque se supone que el libro pues es como el referente macro, ¿no? Pero ya cuando nos damos cuenta o empezamos en la práctica, y más si trabajamos en un servicio de urgencias con politrauma y demás, pues seguramente aquí ya el tema va a ser un poco más hacia la parte práctica, en cómo me es más práctico para que el paciente pueda tener claramente, pues como todo más, o sea, que sea como más fácil para el paciente y de paso para mí como tecnólogo. Entonces, no sé si con esa retroalimentación de pronto queda un poco más claro lo que quería hacer referencia en esa web en relación al hombro. Sí, claro, profe, sí, señora. Sí, sino que pues se me Ok, surgía la duda, me vale, surgía la duda sí, porque pues decían uh-huh. que siempre la parte a estudiar tenían que ir Sí, eh, claro, en sobre contacto el con el chasis. chasis. Pero hay Sí, casos en que señora. no aplica. Es otro, por ejemplo, en cráneo se van a dar cuenta que sucede mucho. En cráneo se van a dar cuenta que a veces yo puedo visualizar, por ejemplo, en ATM, en órbitas, puedo tener una muy buena visualización y no necesariamente la estructura en contacto, sino la estructura contralateral o comparativa, por ejemplo, para ATM o para órbita, ayuda a que yo pueda tener una visualización un poco más amplia de la estructura. Por ejemplo, sucede algo similar con la reja costal. Ya más adelante lo vamos a ver, pero entonces a veces tener estas radiografías y no necesariamente en contacto con el chasis, sino en una versión o en una posición contralateral, ayuda también a tener otra perspectiva o también termina siendo mucho más práctico y pues no tiene, digamos, que una diferencia significativa en cuestiones de imagen. Muchachos, ¿alguna otra pregunta, duda o hasta el momento estamos claros hasta ahí? Profe, buenas tardes. Buenas tardes, cuéntame. Una pregunta, una duda que tengo respecto a la entrega de resultados. Entregar un resultado en un CD, ¿qué diferencia hay con lo que se venía trayendo antes? Bueno, realmente Juan Pablo es una buena pregunta en relación a que pues los resultados como tal van a estar, o sea, van a estar igual disponibles, ¿sí? Pero normalmente, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros en el CD, pues vamos a tener que darle posiblemente indicaciones o vamos a tener que dejar posiblemente indicaciones para la visualización de esas imágenes, porque estas imágenes van a ir en un formato que se llama DICOM, ¿sí? Que se escribe DICOM, aquí lo voy a poner en el chat. Entonces, esa visualización o ese CD a veces requiere que se sigan una serie de pasos para poder visualizar los estudios o requiere que necesariamente el profesional tenga a la mano pues un computador para poder poner ese CD
Entonces, esto es algo que de pronto a veces termina siendo una limitante en relación a lo que sería entregar las imágenes impresas en acetato o pues cuando se trabajaba en imagenología análoga, que salía ya la película como tal con la imagen. Entonces, digamos que esa es como la mayor diferencia en cuanto al tema de la entrega de resultados, pero igual ambas cosas digamos que son útiles. Por ejemplo, el tema del CD es muy útil en relación a que se pueden optimizar recursos y es mucho más práctico, pues para, digamos que las entidades que emiten el resultado. Sin embargo, sí se ha visto que a veces hay dificultades en las entidades que reciben estos resultados, digamos que IPS o entidades externas a donde se realizó el estudio. ¿Vale? Entonces, es eso, básicamente. Gracias, profe. Ok, listo, muchachos. Entonces, cualquier otra cosa me la pueden proponer ahí en el chat. Mientras, voy a dar entonces continuidad a lo propuesto para el día de hoy. Listo, entonces en relación a cuando hablamos nosotros de pelvis, es importante que diferenciemos primero dos cosas. Una cosa es cuando a mí me piden radiografía de pelvis, o yo hablo de pelvis, y otra cosa es cuando yo hablo de cadera. ¿Sí? Entonces, recordemos un poquito que en la anatomía, el hueso de la cadera, pues está conformado en general por tres huesos, ¿cierto? Estamos hablando del ilion, del isquion y del pubis. Que en la unión de estos tres huesos, pues normalmente yo voy a encontrar la formación del hueso de la cadera. Y que al momento en que los dos se unan, ¿sí? En relación aquí a las articulaciones sacroiliacas, que es lo que articula en ese caso sacro y hueso ilíaco o el ilion, acá en este punto, pues obviamente ahí es cuando yo voy a hablar de pelvis, ¿sí? Yo voy a hablar de toda la estructura en conjunto. Entonces es muy importante porque hay proyecciones que son muy para la pelvis, o sea, para estudiar toda esa estructura en conjunto, y hay otras proyecciones que son muy para estudiar partes específicas, en este caso de la cadera, principalmente este huesito ilíaco, esta zona de acá, que también a veces en algunos textos se encuentra como pala ilíaca, ¿sí? Pero pues digamos que en Colombia no es muy frecuente encontrar órdenes médicas o de pronto no es como el común ver órdenes médicas con el nombre de pala ilíaca, sino más con radiografía de cadera, digamos, derecha o izquierda. Ahora, ¿qué se ha optado? ¿Qué es lo que se hace hoy día en los servicios de imagenología? Acuérdense que yo siempre busco enfocarlos es a lo que se hace afuera, no lo que está en el texto, porque para eso cogemos el libro y lo leemos. ¿Cierto? La idea de estos encuentros es que podamos aterrizar también un poquito esos conceptos a la cotidianidad y a lo que realmente se hace en el ejercicio de la radiología ya afuera. En ese contexto, por ejemplo, una cosa es que me piden radiografía de caderas comparativas, que en ese caso yo voy a tomar efectivamente toda la cadera, pues porque no voy a tomar como este pedacito y dejarle el sacro por fuera, no tiene sentido, o sea, voy a tomar en sí una radiografía de pelvis, pero adicional, pues voy a hacer unas proyecciones laterales de cada lado, ¿sí? Que ya lo vamos a ver. Diferente si me piden radiografía de cadera derecha o cadera izquierda. Ahora, lo usual es que se tome igual toda la cadera. O sea, rara vez yo voy a tomar una AP, por ejemplo, solo del lado derecho o del lado izquierdo. La AP generalmente se toma siempre de ambos lados, o sea, la pelvis en contexto. Así pidan radiografía de cadera. ¿Listo? Porque a veces con esta división anatómica podríamos confundirnos que en una orden médica me llegue radiografía de cadera y yo tome solo esta partecita. La idea es tomarla completa y ya en la lateral, sí hacer solamente la lateral del lado que corresponde. ¿Sí? Entonces, es importante que tengamos eso en cuenta. ¿Qué otra cosa es importante que tengamos en cuenta? Las características que aquí he proyectado, tanto de una pelvis femenina como una pelvis masculina. Es posible que ustedes esto ya en algún otro curso lo hayan visto, pero es muy importante rescatarlo en la imagenología, muchachos, porque aquí claramente lo que yo busco es identificar que, por ejemplo, en algunas proyecciones, que ya vamos a ver más adelante, dependiendo si la pelvis es femenina o masculina, yo voy a hacer diferentes las angulaciones. Normalmente en el hombre las angulaciones van a ser menores, o sea, yo no voy a necesitar angular tanto el rayo porque por defecto, pues la cadera del hombre ya es más alargada.
¿sí? En relación a lo que pasa pues con la cadera de la mujer, que es mucho más amplia, y esto pues tiene un fundamento morfológico importante en relación a por qué la pelvis femenina tiene esa tendencia a ser más amplia, más ancha, y pues como con un saliente anterior que es principalmente para soportar el abdomen durante el embarazo. Entonces, entender esta diferencia entre hombres y mujeres es importante para poder, en este caso, diferenciar lo relacionado en este caso a las proyecciones, principalmente las proyecciones adicionales que ya iremos viendo dentro de un momento. Pero sí quiero que tengamos clara como esta diferencia y rescatar esta diferencia. En ese sentido, vamos a tener que reconocer, o dentro del contexto a reconocer, es importante tener en cuenta dos estructuras más adicional a lo que ya les he mencionado, o dos espacios. Uno que es el agujero pélvico, que es este que se ve acá, y otro que son los agujeros obturadores, que se ven aquí. Esto va a ser fundamental para la visualización de las radiografías de cadera, sobre todo en las imágenes adicionales. Entonces, muy importante recordar agujero pélvico y agujeros obturadores. Dicho esto, o dado este pequeño recuento de anatomía, la idea es que podamos reconocer también entonces que en algunos casos se tiene que revisar el tema de dónde debería yo ubicar un protector gonadal y cuándo aplicar una protección gonadal. En ese sentido, lo ideal es que ustedes puedan entender de que en casos de trauma no se debería usar protección gonadal, porque esta protección me puede solapar. Recuerden ustedes que los protectores gonadales tienen un componente de plomo y que el plomo es radiopaco, entonces me podría solapar alguna lesión o alguna fractura o algo de pronto vital al momento del trauma. Entonces, usualmente no se hace, de hecho es muy poco frecuente que en adultos se use este tipo de protectores, porque realmente las dosis en relación a lo que realmente yo pues puedo generar de daño pues es muy mínima. Diferente a los casos ya de radiosensibilidad, por ejemplo, de estructuras gonadales, como en el caso de los niños. En el caso de los niños, sí es probable que, o si es necesario más bien, que en la radiografía de cadera pediátrica yo haga una ubicación de ese protector gonadal para poder, digamos que ayudar o disminuir el riesgo ante esas estructuras gonadales que son radiosensibles, ovarios o en el caso de la región testicular en los niños. Entonces, en las niñas, o en este caso, pues en la figura que se ve aquí, hombre-mujer, si fuese un paciente pediátrico, esta sería la ubicación, y es muy importante. En las mujeres, aquí a nivel de útero, y en los hombres, aquí a nivel testicular. Obviamente, el protector gonadal debe ser coherente al tamaño de la pelvis. Si estamos hablando de un bebé, pues seguramente este protector va a ser demasiado grande y me va a solapar bastantes estructuras necesarias para la medición de la cadera, por ejemplo, pero esto lo vamos a ver más adelante. ¿Qué quiero acá que tengamos en cuenta o algo muy importante? ¿Cuáles son las proyecciones básicas? Acuérdense que siempre hablamos de unas proyecciones básicas y unas proyecciones adicionales. En el caso de las proyecciones básicas, nosotros vamos a tener en cuenta que la primera proyección básica es una proyección antero-posterior, ¿sí? Siempre o casi la mayoría vamos a hacer una imagen en AP, y en este caso debemos tener en cuenta varias cosas. Lo primero, pues la colimación, que siempre va a estar por encima de las crestas ilíacas, como lo vemos aquí, hasta pues por debajo de la sínfisis púbica. Si vemos pues en relación esto del chasis o el detector, además porque aquí ya estamos usando un Buki mesa, ¿sí? Pues normalmente yo voy a tener de que el centro del chasis pues me dé aquí en relación al rayo central, o sea, me quede aquí esta línea media o este centro, me quede aquí en relación al chasis, ¿sí? Otra cosa que hay que tener en cuenta, o que es muy importante, es la posición de los pies. Entonces, normalmente pasa que pues el paciente se acuesta, y si yo no le indico todo, cómo van los pies, cómo va la cabeza, hacia dónde tiene que acostarse, todo, pues va a ser mucho más complejo o no se va a visualizar bien lo que yo quiero ver. Entonces hay que enseñarle a nuestro paciente a seguir instrucciones, así como yo amablemente a ustedes les molesto tanto por el seguimiento de instrucciones. Entonces, imagínense, si nosotros en nuestro entorno académico a veces no seguimos instrucciones o en la vida diaria,
Imagínense nuestro paciente que no tiene ni idea de qué le vamos a hacer muchas veces. Ahora, si el paciente pues ya es un paciente que viene muchísimas veces o que ha tenido muchos controles de la misma estructura, pues seguramente ya se va a saber el posicionamiento. De lo contrario, siempre es bueno aclararle, ¿sí? Aquí, ¿por qué les planteo yo que es incorrecto? Fíjense que los pies están en una eversión, es decir, están en una rotación hacia afuera. Los deditos deben ir hacia arriba, como lo hablábamos en la clase, en la sesión anterior, con la pierna, con el fémur, con la rodilla, deditos hacia arriba. Pero no solamente deben ir hacia arriba, sino que en la pelvis deben tener una ligera rotación interna. Ya vamos a ver la diferencia. ¿Por qué, muchachos? Porque hay una estructura que les voy a señalar aquí a este nivel y es el cuello femoral. Este cuello femoral, espérenme un segundito que aquí esto se salió de contexto, acá. Este cuellito femoral es uno de los que más se fractura en pelvis o es uno de los que más sufre afectaciones al momento de estudiar la pelvis, ya sea en cuestiones de anatomía y demás, ¿sí? En ese caso, nosotros vamos a tener en contexto que aquí, por ejemplo, vamos a necesitar entonces la rotación interna de los pies, ¿sí? En ese caso lo vamos a ver aquí. Fíjense cómo quedan los pies. Los dos dedos, el primer dedo de pie derecho y de pie izquierdo, quedan juntos. Y si nosotros comparamos el cuello femoral en relación a la imagen anterior, fíjense que se va a ver mucho más largo. Si se dan cuenta, miren acá la distancia en relación a este. ¿Sí? Cuando yo hago esa inversión o esa rotación interna de los pies, normalmente yo voy a tener una visualización más completa de esos cuellos femorales. Entonces, es muy importante esta rotación. Si usted no hace esa rotación, de entrada, usted no tiene una buena radiografía AP de cadera. Adicional a que el paciente esté centrado, que yo ponga bien el rayo central, que yo haga A, B, C, D. Si yo no hago una rotación de los pies, no voy a tener una buena imagen de la cadera. ¿Listo? Hasta aquí, muchachos, ¿hay alguna duda, pregunta? ¿Hay algo que no esté claro? No, profe, claro todo. Ok, denme un segundo, porfa, que me está escribiendo el líder de programa. Entonces, denme un segundito, por favor. Sí, Angie, estoy compartiendo pantalla. Tú le das ahí doble clic a donde yo estoy ubicada y ahí aparece cuando estoy compartiendo la pantalla para que lo revises, por favor. Listo, muchachos. Nuevamente, entonces retomamos. Aquí en ese caso, entonces, importante la rotación. Por ejemplo, hay un caso frecuente que es cuando los pacientes salen recién de una cirugía de cadera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les hacen reemplazo de cadera o les hacen fijación externa o interna, pues, de algún material de osteosíntesis, etcétera, y que el paciente está bajo efectos de anestesia. El paciente, por ejemplo, en esos casos, todavía no logra tener un adecuado control de sus extremidades o de su cuerpo, digámoslo así. Entonces, en ese caso, normalmente, ¿qué es lo usual? O lo que uno puede hacer dentro de la práctica. ¿Sí? Hay una forma, pero pues ya esto digamos que también depende de su creatividad y demás. Por ejemplo, ¿yo qué hacía?
un hospital normalito, de Sagrado Corazón, donde casi no hay recursos, donde difícilmente no tiene dispositivos y demás cosas. Entonces, en esos casos, por ejemplo, yo puedo poner un guante de látex, obviamente limpio, aquí en uno de los pies del paciente y en el otro puedo amarrar con esos deditos, o sea, amarrar esos dos deditos o esos dos primeros dedos, ¿sí? Entonces, un dedito del guante y otro dedito de acá del guante, hago como ese amarre, digamos, pero obviamente esto debe ser lo último. Yo debo tener acomodado paciente, técnica, equipo, chasis, todo, cosa de que el paciente no se demore con eso en los dedos, sino pocos minuticos, un minutico máximo, dos. Sí, o sea, mientras yo voy, hago la exposición y salgo otra vez, porque pues puedo lastimarlo, ¿sí? Entonces, pero es una forma de ser creativos, ¿sí? Poner el guantecito aquí en los pies y hacer como amarrarlo o con la sábana que trae y demás, pero hay que ser recursivos para poder generar que estas imágenes se vean bien, ¿no? Que el paciente no colabora, pues ¿cómo le va a colaborar? O sea, el paciente tiene toda la intención de colaborar, pero si usted se da cuenta que el cuerpo no responde, pues a ver, muchachos, hay que ser creativos y no excusarnos en que a todo parece que le colocarán paciente no colabora, pues a ver, si no, pues entonces pongamos a un robot que más bien haga el ejercicio y no a un tecnólogo, ¿sí? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Aquí entonces nos vamos a encontrar los criterios de evaluación, que son bastantes para evaluar una buena radiografía de cadera en AP. Entonces, lo primero es que pues, se debe ver completa la estructura, como en todo caso, desde las crestas ilíacas hasta, en este caso, lo concerniente al tercio proximal de fémur. Otra cosa importante a tener en cuenta es que los trocánteres menores se deben ver ligeramente. Fíjense que acá, por ejemplo, esto es similar a lo que pasaba con las imágenes de fémur. Aquí yo tengo estos trocánteres y casi que no se alcanzan a ver, o sea, es muy poquito lo que se ve en esos trocánteres, ¿sí? Y esto lo logro por la rotación interna también de las extremidades. Otra cosa a tener en cuenta entonces es que los huesos ilíacos y los trocánteres mayores deben ser equidistantes al borde externo de la imagen. ¿Cómo es eso? Entonces, que si yo mido de dónde empieza la imagen, de acá y de aquí, tiene que haber la misma distancia, lo mismo que de aquí y de aquí. Esto hace que yo tenga una imagen totalmente centrada. ¿Qué más debo ver? La parte inferior de la columna vertebral, pues no tiene que ser todo, digamos que parte del L5 o L4, ¿sí? Digamos que es suficiente. Adicional, los agujeros obturadores simétricos, fíjense que el espacio es el mismo, o sea, se ven igual de abiertos, yo no veo uno más cerrado que el otro, y esto es clave y más aún cuando estamos estudiando cadera pediátrica para descartar efectos de rotación, o sea, que el paciente no esté acostado bien boca arriba, sino que se me haya girado. Entonces, ambos deben estar iguales, eso es súper importante tenerlo en cuenta en cadera. También debo tener en cuenta que pues todas las alas ilíacas, la espina isquiática, todas estas estructuras pues deben estar simétricas, se deben ver igual a lado y lado, a excepción de, por ejemplo, pacientes que tengan una displasia de cadera o tengan alguna alteración morfológica de la cadera, pues seguramente ese criterio de la simetría no se va a cumplir. Pero estamos hablando de un paciente en condiciones regulares, ¿sí? Otra cosa importante, y es que el sacro y el coxis, que lo vemos aquí, sacro, toda esta parte, y coxis, esta partecita de aquí, pues debe estar alineado ¿con qué? Con la sínfisis púbica, lo vemos aquí, sínfisis púbica. Entonces debe haber una alineación. Ahora, si está luxado y demás, pues seguramente este coxis no se va a alinear. Entonces hablamos de pacientes en condiciones regulares. Y todo eso lo logro ¿con qué? Con un buen centraje, con que el paciente esté bien en decúbito supino. Entonces, eso es lo que usualmente yo debo tener en cuenta, ¿sí? En cuanto a los criterios de evaluación. Aquí entonces me voy a encontrar otra proyección básica que es la proyección lateral. En esta proyección lateral, ¿cuáles van a ser como los criterios? Aquí primero pues me encuentro el posicionamiento, ¿cierto? Entonces tengo una abducción de la pierna, en este caso de la cadera que quiero tomar, digamos cadera derecha, ¿cierto? Usualmente aquí, por ejemplo, muestran muy bonito este tema del soporte, la espumita. Esto usualmente no existe en un servicio de imagenología. Chévere si lo tenemos, ¿cierto? Pero usualmente no sucede. Entonces, ¿qué nos ayuda mucho? Más bien es más realista esta imagen que está en la parte inferior, que se deja como la piernita aquí de soporte, ¿cierto? Sobre
digamos, debajo de la otra pierna, como si fuera formando un 4 con estas imágenes. Sin embargo, imagínense esta posición para un paciente con una fractura de cadera. O sea, va a ser muy difícil. En ese caso, lo que se hace es que sin necesidad de dejar la pierna hasta por allá tan debajo, yo lo único que dejo es que la pierna esté un poquito más en abducción, o sea, se vaya hacia este lado. Entonces voy a poner aquí nuevamente mi paciente. Entonces, en este caso, voy a fijar aquí un poquito la imagen para que se vea mejor. Entonces, acá, por ejemplo, yo lo que voy a hacer es que tengo a mi paciente, ¿cierto? Supongamos que aquí está en supino, sino que lo pongo en esta forma para que ustedes lo vean, ¿cierto? Los bracitos están por acá, no sé si, no necesariamente debajo de la cabeza. Ahora, ponerlos debajo de la cabeza, pues usualmente le ayuda para poder, digamos que, tener una posición más cómoda. Pero aquí, ¿qué es lo importante? Supongamos que esta paciente está en supino, como la están viendo ustedes desde allá. Entonces, cuando yo hago esta posición de poner el paciente con la pierna debajo, pues está muy chévere, pero para un paciente que no le duele nada. Pero un paciente con una fractura de cadera no va a hacer esto. Y si yo lo forzo a que haga esto, pues posiblemente va a tener mayores lesiones. Entonces, ¿qué logro? Que por lo menos lleve hasta donde pueda la piernita en abducción, hasta donde pueda. ¿Sí? O sea, el paciente está con una abducción. Y adicional a que tiene la abducción, entonces yo lo voy a girar un poquito hacia ese lado, hacia donde yo voy a tomar la imagen. Entonces aquí está acostado en supino y esta piernita está en abducción. Yo lo voy a girar hacia allá un poquito. En la medida en que yo lo giro, pues fíjense que si yo lo giré hacia este lado, pues toda esta parte aquí, en esta partecita, no va a tener ningún soporte. Entonces imagínense descansar todo el peso sobre el lado que está lesionado. Esto sería mucho más complejo. Entonces, lo que yo hago es que normalmente estos pacientes vienen ya con una sábana, con una cobija, o ya vienen con otra prenda de vestir, X, Y cosa. Yo hago el rollito y se la pongo en ese lado contralateral, al lado que está lesionado, para que el paciente descanse. Entonces, aquí en lugar de poner esta espumita, yo puedo poner, por ejemplo, cualquier prenda de vestir de mi paciente para que el paciente descanse y repose el peso sobre ese lado y no sobre el lado que posiblemente está afectado o que tiene pues mayor molestia. ¿Listo? ¿Qué me voy a encontrar allí o qué debo tener en cuenta en estos criterios? Entonces, uno, pues que la radiografía, la articulación debe estar centrada, ¿cierto? O sea, debe estar en todo el centro de la imagen. Debo ver la articulación coxofemoral o articulación de la cadera, ¿cierto? Debo tener en cuenta, evaluar muy bien el acetábulo. Entonces, para quienes todavía no identificamos el acetábulo, entonces está aquí en este nivel, es que es la cavidad, así como en el hombro tenemos la cavidad glenoidea, aquí hablamos del acetábulo, ¿sí? Entonces debe verse muy bien. Y pues la cabecita femoral, obviamente, allí articulada, bueno, es mucho más grande, es como por acá. Pero ahí es donde debe estar la articulación, debe verse muy claramente todo. Este acetábulo, por ejemplo, en los niños no se va a ver tan claramente, va a haber un espacio, ya lo vamos a ver más adelante. Y pues claramente el cuello femoral que va a estar acá, pues va a estar superpuesto al trocánter. Entonces, trocánter mayor está por debajo del cuello femoral. Entonces, eso lo vamos a lograr ¿con qué? Con la oblicuidad. Y fíjense entonces que esta oblicuidad, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, este agujero obturador está mucho más cerrado en relación a los que veíamos en AP. Miren acá, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, está mucho más cerrado. Es por efectos de la rotación del paciente. ¿Listo? Entonces, esto es lo que vamos a hacer si es una imagen derecha o si es una imagen izquierda. Obviamente, pues vamos a ver que es la derecha porque la extremidad se va a ver hacia nuestra izquierda y acuérdense que pues vemos en espejo. ¿Listo? Entonces, ahí vamos a tener en cuenta lo correspondiente a la imagen lateral, en este caso derecha. Ya como es un complemento y lo que posiblemente yo quiero ver es la articulación, no necesariamente yo tengo que ver toda la pala ilíaca. Ahora, lo ideal es que se vea, pero si no se ve y la lesión es, digamos, a nivel articular, pues digamos que puedo dejarlo así. Si ya la lesión tiene que ver con pala ilíaca, pues claramente esta imagen no me sirve. Ahora, lo ideal es ver las estructuras siempre completas. Pero, pues normalmente en la cotidianidad nosotros vamos a tener que en una pelvis, por ejemplo, de un adulto,
Vamos a tomarla entre un 14 por 14 o un 14 por 17, mientras que ya la lateral, esta, generalmente es en un chasis 10 por 12, ¿cierto? En este caso, este chasis de aquí de esta imagen, yo lo ubicaría a lo ancho o a lo largo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo debería ubicarse ese chasis? En esta A lo imagen. ancho, profe, A a lo lo ancho, ancho. profesor. A lo ancho. ¿Alguien dice que a lo largo? Ok. Aquí, por ejemplo, fíjense que realmente yo lo que necesito es más que esté al largo, porque yo lo que necesito es tomar más parte de fémur. Yo no necesitaría ver tanto del resto de las estructuras. Ahora, pues siendo un 8 por 10, digo un 10 por 12, pues realmente la diferencia no sería mucha, pero tengo la mayor probabilidad de que se pierdan detalles de la pala ilíaca o el hueso ilíaco. Entonces, lo ideal sería dejarlo al largo, digamos que me da más capacidad de valorar estructuras en relación a si lo dejo a lo ancho. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, me encuentro una imagen que pues, en la literatura está, yo se las traigo, pero como les mencionaba, usualmente no la piden, que es una proyección AP unilateral, digamos, si yo quiero ver solo ilion, no quiero ver solo pubis, o solo isquion, o toda la AP, pero pues normalmente la AP unilateral, como se plantea aquí, generalmente no se realiza, a no ser de que se haya un control específico, por ejemplo, al paciente ya se operó y se quiere simplemente ver, no sé, un tornillito. Entonces ahí sí ya puede que se haga esa AP solita. De lo contrario, pues siempre se hace en relación a la imagen contralateral, o sea, se hace comparativo. ¿Listo? Aquí también en cadera me voy a encontrar ya unas proyecciones adicionales. En este caso, una de las proyecciones adicionales en cadera son las proyecciones alar y obturatriz. Esas proyecciones alar y obturatriz básicamente son unas oblicuas de la cadera, ¿sí? Solo que reciben ese nombre. En el caso de la alar, o básicamente, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Es básicamente por esto, por esta ala del hueso ilíaco, como por esta parte más grande, digamos, del hueso ilíaco, ¿sí? Entonces, aquí lo que voy a encontrar es que se evalúa, pues, toda la parte de la columna posterior. Voy a ampliar esto un poquito más. Ay, perdón. Aquí. Esta partecita, ¿dónde está la lupita? Aquí. Por ejemplo, ¿qué se busca? Evaluar esta columna de acá posterior, de la rama isquiopúbica e iliopúbica, y parte de la columna posterior del acetábulo, o sea, esta partecita donde se mete la cabecita femoral. Adicional, pues digamos que alar, por ejemplo, si fuera alar de cadera derecha, pues es una oblicua, si se dan cuenta es parecida a la lateral que realizamos, solo que se enfoca más que en la articulación en el hueso ilíaco. Sí, es una oblicua. Fíjense que aquí se alcanza a observar. No necesitamos dejar tan abducida la pierna porque no es una lateral de cadera. Yo no quiero ver cómo está la cabeza del fémur en lateral. Yo aquí lo que quiero ver es el hueso ilíaco en esta porción más ancha. Y lo veo acá. Fíjense que a diferencia de la imagen anterior, pues esta oblicuidad mayor que me cierra aquí el agujero obturador, me permite ver esta columna posterior del acetábulo, esta partecita de aquí. Entonces, normalmente este acetábulo es lo que debe estar centrado, ¿sí? Esto es lo que yo busco ver. Por eso es que se ve más amplia el ala ilíaca o la pala ilíaca o el hueso ilion, se ve amplio en relación a, por ejemplo, cómo estaría en una imagen AP. Fíjense que en la AP, pues se ve amplio, pero no se ve tan amplio como se observa aquí. ¿Sí? Porque esta oblicuidad lo que hace es como dejar un poco más despejada la estructura y pues me sirve para valorar diferentes lesiones, además de esta columna posterior del acetábulo. ¿Cuándo se usa mucho? Por ejemplo, en valoración de fracturas, en procesos artrósicos o degenerativos que se quiere ver aquí específicamente el acetábulo. Adicional, pues se complementa con otra proyección, que es la proyección obturatriz, que aquí básicamente lo que se hace es el lado contrario,
Entonces, aquí se tomaba la que está en contacto. Entonces, fíjense, por ejemplo, que aquí es una de las excepciones a lo que mencionaba el compañero Oscar al inicio, que no siempre la estructura que se toma es la que está en contacto. Hay casos en que es al contrario, dependiendo de lo que yo quiera ver o la perspectiva que yo quiera obtener del estudio. Entonces, en la alar se toma el hueso ilíaco en contacto, pero en la obturatriz se toma el hueso ilíaco que está levantado. Entonces aquí, por ejemplo, a diferencia de la columna posterior que yo podría evaluar en la otra imagen, aquí evalúo esta columna anterior. Entonces, fíjense que esta partecita es la que yo evalúo. Y a diferencia de la imagen anterior en donde yo tenía el agujero obturador cerrado, fíjense en acá, fíjense en aquí, el agujero obturador está cerrado, perdón. Aquí está mucho más abierto. Tengo una posición diferente y por tanto, pues voy a ver estas estructuras diferentes. Entonces, ambas proyecciones, tanto la alar como la obturatriz, son complementarias. Siempre van a pedir las dos. Entonces, es posible que en una orden médica usted le digan proyección AP de cadera, AP de laterales, alar y obturatriz. Entonces, usted ya sabe qué debe tomar. Ahora, mi recomendación, pues tome las laterales y de una vez haga la abducción y haga el giro viendo completo, tanto la parte del hueso ilíaco como la articulación coxofemoral en una solita, tal como se ve aquí. Entonces, alar está en contacto, obturatriz se toma el lado levantado. ¿Listo? Entonces, siempre tengan en cuenta esas dos cosas. Aquí, ¿qué es lo que voy a ver en esta imagen obturatriz o en esta proyección obturatriz? Igual el acetábulo sigue estando en el centro, pero aquí lo que estoy viendo es una columna iliopubiana. Fíjense que aquí está el ilion y el pubis, entonces veo perfectamente este espacio. Esta rama, por ejemplo, iliopúbica o isquiopúbica, estas partecitas aquí, se van a ver mucho más despejadas. Adicional, el agujero obturador se va a ver mucho más claro. El acetábulo va a estar mucho más despejado. Entonces, digamos que es como si yo buscara darle un giro a la pelvis y poder verla desde diferentes ángulos. ¿Sí? Es lo que yo busco normalmente con estas proyecciones al área obturatriz. Aquí vemos en ese caso la comparación, entonces tenemos una imagen en AP, fíjense cómo se ve la imagen, entonces vemos la imagen en AP, vemos aquí los agujeros obturadores simétricos y bueno, todo el resto de digamos que criterios. Aquí, por ejemplo, la flecha aparentemente me está señalando una fractura. Ahora, la resolución de la imagen pues no da como para evaluar si es o no una fractura realmente. Se supone que según la literatura dice que hay una fractura. Yo en lo particular no lo veo tan claro. Ahora, aquí lo que yo veo es el complemento entonces de las imágenes. Entonces vemos la AP, vemos la imagen B, que en este caso sería una alar o una obturatriz, muchachos. ¿Cuál sería? Obturatriz. Una alar. Una alar. Acuérdense que la obturatriz se toma al lado levantado, ¿listo? Entonces, la alar queda este huesito más despejado. Imagínense que es como si ustedes cogieran, no sé, un trozo de carne y de repente lo estiran. O sea, se abre, como que se expande, ¿cierto? Entonces, normalmente esa parte es la que yo, como si yo cogiese, por ejemplo, imagínense un ejemplo. Esta imagen es una alfombra enrollada, ¿cierto? Esta alar es cuando yo cojo y como que estiro la alfombra porque hago esta oblicuidad. Entonces se va a ver mucho más amplio. Mientras que esta obturatriz yo la levanto y la tomo solo desde un perfil. Entonces por eso es que se ve así esta columna, esta parte más lateral. Acuérdense al principio que yo les decía cuando vimos omóplato. Todo hueso plano, al dársele oblicuidad, queda de perfil o queda en lateral. Por eso es que el ilíaco yo lo puedo ver en lateral, porque estoy dando una oblicuidad. Si yo pongo al paciente en lateral, yo no voy a tener al hueso ilíaco en lateral. Yo lo que voy a tener es una superposición de ambos ilíacos. Pero si yo quiero ver el ilíaco en lateral, debo tomar una obturatriz. ¿Por qué? Porque hago una oblicuidad y tomo este lado que está levantado, es decir, el lado que está oblicuado. Por eso es que yo tengo esta perspectiva. Entonces, tengo una imagen alar, ¿cierto? La pala ilíaca está mucho más despejada y tengo una obturatriz en donde estoy tomando el lado levantado
Y por la oblicuidad, pues voy a verla en lateral. ¿Listo? Entonces, aquí veo las tres imágenes, que es como lo que usualmente se realiza. ¿Sí? Veo el cambio en el acetábulo, lo veo más despejado, veo el cambio en los agujeros obturadores, entonces es lo que usualmente yo tendría. Fíjense que incluso en esta imagen del centro, que por ejemplo es la imagen alar, aquí se alcanza a ver parte como se ve el acetábulo en la obturatriz, fíjense que se ve mucho más amplio en relación al anterior, por la oblicuidad que se hace. Y fíjense que, por ejemplo, aquí yo tengo obturatriz, pero también alcanzo a tener alar por la oblicuidad. O sea, este lado que está en contacto, el izquierdo, de cierta manera queda aquí también como si estuviese en una alar. Entonces, lo ideal es como casi que dejar la imagen completa, pues para poder evaluar ese lado contralateral. ¿Listo? Hasta aquí, muchachos, ¿hay alguna duda, pregunta respecto a la temática? Listo. En ese No, profe, orden, ninguna. No, no sé. ok. En ese orden también vamos a encontrar dos otras proyecciones que se consideran adicionales y es la proyección inlet y la proyección outlet, que también en los libros se mencionan como proyección de entrada y proyección de salida. ¿Sí? Entonces, si a usted le piden radiografía de cadera con proyección de entrada y proyección de salida, o proyección inlet y outlet, usted ya sabe que esas inlet y outlet son proyecciones adicionales. ¿Sí? Y la orden médica, y esto ya a modo general, de pronto los que trabajan en administración sabrán esto, pero normalmente todo estudio que tenga proyección adicional debe tener el código específico o debe tener cantidad 2 o debe tener unas características específicas en la orden o en la autorización de los procedimientos. Yo sé que nosotros no estamos estudiando administración en salud, ni facturación, ni demás, pero sí debemos tener conocimiento de esas partes específicas porque todo esto de cierta manera nos atañe en el ejercicio de nuestra profesión. Si nosotros tomamos una radiografía inlet y outlet, pero no está solicitada o no está pedida, pues finalmente la institución hoy por hoy puede estar cobrando esos estudios al tecnólogo. Entonces, siempre digamos que estén muy atentos en los lugares en donde ustedes trabajarán a futuro y demás, de cuáles son esos criterios administrativos a tener en cuenta al momento de realizar los estudios, para que no les pasen cosas extrañas. En la proyección inlet o proyección de entrada, normalmente lo que yo tengo, o para lo que es útil, es para ver todo el anillo superior, en este caso de la pelvis. Básicamente, ¿qué? Aquí me lo plantea. Rama superior e inferior de los huesos púbicos. Aquí se ve, digamos que ambas ramas, superior e inferior, ¿sí? Simetría de las espinas ciáticas y además toda la integridad del contorno pélvico. Acuérdense de lo que hablábamos de ese agujero pélvico al inicio con la anatomía. Mírenlo acá. Se supone que en un trauma esto debe mantenerse íntegro, si no se habla de una pelvis inestable. ¿Sí? Normalmente, al haber una fractura, se puede perder la integridad de este agujero pélvico. Y en algunas imágenes en AP no se alcanza a ver tan claramente, o se alcanza a insinuar, pero no se puede caracterizar y por eso es necesario estas proyecciones adicionales. Entonces, ¿cómo logro yo esta imagen? Normalmente es una imagen de una AP, o sea, el paciente sigue posicionado en la AP normalita, pero fíjense que aquí el rayo central ya no va a 0 grados como sucede en la AP, sino que va con una angulación de 40 grados, ¿sí? De 40 grados. Ahora, estos 40 grados, si se fijan, esto que está acá, pues es una mujer, ¿cierto? Es una paciente. Pero si fuese un hombre, es probable que con solo 30 grados de angulación yo tenga una muy buena inlet. ¿Quién me recuerda por qué? Porque observamos el acetábulo, profe. Acuérdense las diferencias anatómicas. ¿Cuál pelvis es más alargada, la del hombre o la de la mujer? La del hombre, profe. Ok, o sea que si la pelvis es más larga, yo no necesito angularla tanto, porque ya por defecto, o sea, por naturaleza ya viene más larga. Acuérdense que lo que yo hago con la angulación en cualquier estructura es como si cogiese y la estirara, o sea, como que empujara las estructuras en el sentido en que yo mando la angulación.
Por ejemplo, si yo estoy angulando aquí en un sentido podálico hacia los pies, quiere decir que esta parte de la pelvis yo la estoy empujando hacia los pies de la paciente, ¿sí? Si en este caso la angulación fuera cefálica, pues lo estaría subiendo todas estas estructuras, o sea, empujándolas hacia arriba. Entonces, ese es el principio de la angulación. Entonces, si yo tengo una estructura que ya es alargada por defecto, morfológicamente ya es larga, pues no voy a necesitar angular la misma forma a una estructura que no es tan larga, como en el caso de la pelvis femenina. Entonces, por ejemplo, en un hombre puedo angular entre 30 y 35 grados, inclusive en los pacientes muy, muy delgados, esos pacientes son delgados y flaquísimos, los hombres, puedo tener hasta una angulación de 25 grados si es suficiente. Pero en las mujeres, sí la angulación es de 40 grados, porque acuérdense que la pelvis es más ancha, más corta. Entonces necesito angular más para poder ver bien ese agujero pélvico. ¿Sí? Entonces, con la proyección inlet o proyección de entrada, acuérdense que la angulación va hacia los pies, o sea, entra la angulación hacia los pies, ¿sí? Y se abre el agujero pélvico y se cierran los agujeros obturadores. ¿Mm? Mientras que en la proyección outlet, que es la contraria, entonces hablamos de que en este caso se van a cerrar ese agujero pélvico porque estamos empujando hacia arriba las estructuras, pero se abren automáticamente los obturadores. ¿Listo? Entonces, en la proyección inlet, que es la anterior, se abre agujero pélvico y se cierran los obturadores, ¿sí? Y en la outlet pasa lo contrario. Se cierra el agujero pélvico y se abren los obturadores. Entonces, volviendo aquí a la proyección inlet o proyección de entrada, ¿cómo voy a caracterizar esto? Entonces, lo primero es que la rama superior e inferior de los huesos pubianos deben quedar superpuestas. ¿Mm? Acuérdense que en una proyección AP yo no las veo superpuestas. Fíjense que están una aquí y la otra aquí. Mientras que en estas proyecciones sí están superpuestos. Fíjense que aquí está superpuesto, fíjense que aquí está superpuesto. Ahora, esta imagen se ve diferente a esta imagen claramente y vamos a tener diferencias de acuerdo a la contextura del paciente, de acuerdo a si es hombre o mujer, varias cositas que nos pueden dar diferencias. Lo importante es que estas ramas nos queden superpuestas. Otra de las cosas importantes es que casi debe estar superpuestos los 2/3 laterales de los huesos pubianos e isquiáticos. Entonces, tanto aquí a nivel de sínfisis como aquí a nivel ya en porción medial, pues deben estar superpuestos. ¿Mm? Pubis y espinas isquiáticas simétricas, entonces aquí vemos simetría, siempre y cuando no sea trauma, porque a veces hay casos en que hay diastasis de la pelvis y entonces se separan estas estructuras. Las articulaciones coxofemorales igual debo verlas y los huesos pélvicos anteriores igual debo verlos, ¿sí? Entonces, aquí esos son como los criterios de evaluación. A diferencia de, en el caso de la proyección outlet, que lo que me va a servir es más para ver fracturas sacras, ¿sí? Vamos a tener anillos pélvicos superiores y toda esta parte de los agujeros obturadores, estas ramas de acá, se van a ver claramente en relación a las imágenes contralaterales. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Entonces, los huesos pubianos e isquiáticos, pubis e isquion, se van a magnificar y se van a superponer o deben estar superpuestos al sacro y al coxis. ¿Por qué? Por la angulación que yo di hacia arriba. Los agujeros obturadores deben continuar, en este caso, simétricos, tanto como en la AP. Las ramas pubianas e isquiáticas, pubis e isquion, deben estar cerca del centro. Entonces, fíjense que si aquí está el centro, pues aquí es el centro de toda la imagen, ¿cierto? Pues estas ramas deben estar casi que yéndose hacia allá, hacia el centro, diferente que algo que no sucede en la AP. Y pues ver obviamente las articulaciones coxofemorales. Entonces, fíjense la diferencia entre una proyección inlet y una proyección outlet. ¿Vale? Siempre es importante tener en cuenta outlet. Acuérdense de los outlets. Cuando usted dice voy a un outlet, es porque hay algo ya de salida, o sea, como que están sacando esos rezagos. Sí, acuérdense como cuando usted va, por ejemplo, no sé, hacen un Totoloco o hacen el Black Friday o lo que sea. Normalmente es el outlet, o sea, como lo que ya está saliendo. Sí, las promociones.
Entonces, eso que está de salida, recuérdense, outlet, de salida, o sea, hacia afuera. En este caso va cefálico, o sea, en sentido hacia la cabeza. Entonces, acuérdense, o yo siempre hacía, cuando era estudiante, el inlet, outlet, inlet, outlet. Entonces, hacía este movimiento y me acordaba. Outlet hacia arriba, hacia la cabeza. Inlet hacia abajo, hacia los pies. ¿Listo? Aquí veo la diferencia. Entonces, una proyección y otra proyección. Esta proyección, según lo que acabamos de ver, ¿cuál sería? Teniendo en cuenta cómo se están desplazando las estructuras. Las estructuras se están desplazando hacia abajo o hacia arriba. ¿Hacia dónde desplacé las estructuras? Hacia arriba. ¿Esto está hacia arriba? ¿O está desplazado hacia abajo? Piensen en la pelvis normal. ¿Cómo estaría la pelvis normal? ¿Esta estructura se desplazó hacia abajo o hacia arriba? Estas estructuras. Es inle, caudal, profe. Esa es inlet, ¿cierto? Porque está hacia abajo. Fíjense que yo desplacé hacia abajo y uní estas ramas isquio e iliopúbicas, ¿cierto? Abrí más este agujero pélvico. Entonces, esta es una proyección inlet. Aquí lo vamos a escribir, inlet. Inlet. Y fíjense que acá, esta imagen que yo estoy viendo, aquí las imágenes se desplazaron hacia abajo o hacia arriba. Las estructuras, ¿hacia dónde se desplazaron? Hacia arriba. Ahí es Hacia outlet. arriba. Este es outlet, outlet. Sí, acuérdense por allá como cuando usted se encuentra con alguien y le dice, estás out. O sea, nada que hacer, estás fuera ya. Ya saliste de colección. Entonces estás out. Outlet. Entonces, inlet hacia abajo, por eso es que se desplazan hacia abajo y se cierran las ramas isquio e iliopúbicas, y outlet que va hacia arriba, o sea, esto se sube. Acuérdense que estas imágenes, estas ramas van hacia el centro, casi que sobre el sacro. ¿Listo? Entonces, inlet y outlet. Yo sé, muchachos, que al comienzo acordarnos de esto tiende a ser un poco confuso, pero si yo comparo las imágenes con una imagen neutra, pues va a ser mucho más claro. Hay otra proyección que se llama la proyección de Dunn, que básicamente esto lo que me ayuda es a evaluar un poco esta porción del cuello femoral y el acetábulo. Y estas proyecciones de Dunn normalmente se hacen comparativas, es decir, se hacen así como se hablaba con la rótula, que se hacían a 20, 40 y 60 para ampliar o disminuir el espacio femoropatelar. Aquí en la proyección de Dunn hacemos una abducción leve de 20 grados, fíjense que no es una abducción tan amplia, y adicional hacemos una flexión de 45 grados en la pierna. Sin embargo, también hay otra imagen que es a 90 grados. Fíjense cómo aquí la pierna forma un ángulo de 90 grados en relación a la imagen anterior. Aquí va, espérenme que cogí fue el resaltador. Aquí me va a formar un ángulo de 90 grados. Fíjense cómo va. Normalmente yo aquí puedo poner, por ejemplo, el elevador de la sala o una silla pequeña, por ejemplo, esos como butacos que uno tiene a veces en las salitas donde se sientan los pacientes, que son como plásticos, o el elevador o algo, para que el paciente pueda tener como un soporte y no mueva las piernas. Entonces tengo una imagen formando un ángulo de 90 grados, aquí lo tengo, ¿cierto? Mientras que aquí tengo un ángulo de 45 grados. Fíjense que la pierna va descansando sobre la mesa. Entonces, esas son las dos diferencias. Y la piernita, o las piernas, pues llevan una leve abducción, o sea, apenas como que se separan las rodillas, 20 grados. Igual que acá, pues sí se amplía un poco más. Fíjense que aquí sí se hace una abducción mayor. Entonces, esas dos proyecciones lo que logran es evaluar mejor esta porción acetabular y esta parte del cuello femoral. Aquí lo vemos, cuello femoral se ve mucho más amplio. Aquí evaluamos cavidad acetabular y cuello femoral se ve mucho más amplio. Entonces, si se dan cuenta, son proyecciones que pueden solicitar, las pide mucho ortopedia, y es la proyección de Dunn,
Entonces es bueno marcar. Fíjense que la imagen inclusive lo marca 45, o sea que el paciente está con una flexión de las piernas de 45 grados y aquí está con una flexión de 90 grados. Entonces es bueno que se marque, aunque pues los ortopedistas generalmente ya tienen, digamos que el ojo muy bien entrenado. Fíjense cómo sobresale, por ejemplo, en la de 90 el trocánter mayor. Entonces, esto sirve mucho para procesos degenerativos de cadera. Hay pacientes o adultos mayores a los que les piden esta proyección. No es muy frecuente, es decir, o sea, no es que la pidan todo el tiempo, pero hay sitios, principalmente de ortopedia, que piden este tipo de proyecciones. Entonces, esta es una proyección de DUN. ¿Listo? Hasta ahí, muchachos, ¿hay alguna pregunta, duda referente a los temas? No, profe. Por mi parte, ninguna, mi profe. Dime. Por mi parte, ninguna pregunta, mi profe. No. Ok. El resto de compañeros, dudas, preguntas. No, no, señora. Listo, deme un momento, porfa, que es que estoy aquí en simultáneo con un tema de la Escuela de Ciencias de la Salud. Ya respondo una pregunta y ya estoy con ustedes, ¿listo? Mientras, quisiera que vayan pensando qué estudios de radiografía de cadera pediátrica conocen, porque, por ejemplo, me doy cuenta que se habló mucho en las tareas, ustedes hablaron mucho de las caderas de adultos, pero muy poco de cadera pediátrica. Entonces, ¿qué han conocido, qué han escuchado referente a cadera pediátrica para ahorita poder retomar ese tema, ¿vale? Entonces, vayan pensándolo, vayan revisándolo y ya lo hablamos. Espérenme un momentito, por favor. Listo, muchachos. Entonces, nuevamente, retomando la temática. Entonces, cuando nosotros hablamos de cadera pediátrica, hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, cuando nosotros tenemos manejo de un paciente pediátrico, quienes trabajan aquí en salud o han estado en un primer acercamiento en salud, se habrán dado cuenta que trabajar con el paciente pediátrico no es complejo siempre y cuando se haga un abordaje adecuado del acompañante de ese paciente pediátrico, ¿sí? Hay mucha gente o hay muchos colegas que les incomoda trabajar con paciente pediátrico, principalmente porque que el niño no se queda quieto, que es que el niño llora, que es que bla, bla, bla. Pero normalmente sucede que este paciente pediátrico lo que realmente va a tener, espérenme, ustedes están viendo la pantalla en este momento, muchachos. ¿Me confirman, porfa? Sí, señor. Ok, Sí, señora. vale. Listo, perfecto. Entonces, quería saber si también no se han quedado dormidos, porque es que están muy callados hoy. Yo siento que estoy aquí haciendo un monólogo. Cuéntenme, ¿ustedes han leído sobre cadera pediátrica o han trabajado con pacientes pediátricos? No, señora. Ok, Profe, no, pero pues mis dos hijas salieron con displasia ok, de cadera ok. y pues yo he asistido pues porque siempre toca ir dos ayudantes, dos personas, dos Ujú. adultos siempre piden y pues las dos proyecciones que se le han hecho son
La AP y una que se llama de rana, creo que es. No la Ajá, tengo que bien presente. llaman rana, pero realmente el nombre es una abducción, ¿listo? Pero sí, digamos que en la cotidianidad o en el campo a veces le llaman rana, pues por la forma, ya ahora les muestro, pero sí. Oscar, ¿cómo te fue a ti en esa experiencia como papá cuando les realizaban la radiografía de cadera? ¿Fue difícil? ¿No fue tan difícil? Por ejemplo, en tu caso, ¿cómo te fue? No, pues con la niña mayor, pues estuvo complicado, pues porque no se quedaba muy quieta, empezó a llorar, hasta se orinó encima del buque. Ajá, Eh, sí, que pues le da uno hasta pena y todo ok, con el ajá, radiólogo. Y pues ya con la niña, sí, ya la menorcita, no, ya me fue bien, sí, no, se comportó a las mil maravillas. ok, listo. Fíjate que eso que tú nos cuentas, Oscar, es el día a día de una radiografía de cadera pediátrica. Obviamente, aquí es lo que yo siempre les he hecho mención y que yo creo que ustedes se han dado cuenta que siempre les hablo desde el punto de vista de la empatía con el paciente y con el acompañante. Y en el caso de los pacientes pediátricos hay que hablar mucho con el acompañante, porque imagínense en este panorama, es el primer bebé de la pareja, van ambos, ¿cierto? O sea, es que es muy común verlo. Es el primer bebé de la pareja. Además, es súper protegido este bebé porque supongamos que fue prematuro, entonces le han tenido que tener 20.000 cuidados y entonces este bebé está súper protegido. Y adicional a eso, entre la pareja siempre se echan pullas. Entonces, ¿qué es que usted no lo sostiene o qué es que yo no lo sostuve? ¿Qué es que mejor téngalo usted? ¿Qué es que, bueno, en fin, si uno se da cuenta de todo eso en la sala. Y adicional, pues el bebé obviamente no está acostumbrado a que este tipo de procedimientos se realicen, ¿no? Entonces no está acostumbrado a que lo aprieten, a que lo sostengan fuerte. Entonces, pues claramente va a llorar y entonces el papá va a reclamar que es que le está doliendo, que es que como así, que no le tienen cuidado, que bla, bla, bla. Todo esto, pues obviamente surge en la realización de un estudio pediátrico. Sin embargo, es importante tener en cuenta, muchachos, que en ese proceso, para tener éxito en la realización de un estudio pediátrico, hay que tomarse el tiempo de explicarle al familiar y obviamente si el niño ya tiene uso de razón al niño, qué es lo que se va a hacer en un tono de voz amable, realmente tomar el tiempo. Yo sé que muchos van a decir, pero es que a veces no da el tiempo. Yo sé que a veces el tiempo es corto y es limitado, pero con pacientes pediátricos hay que sí o sí sacar el tiempo de explicar antes de hacer el procedimiento. Créanme que eso les va a evitar muchos dolores de cabeza, les va a evitar conflictos con los padres, porque siempre y más, ojalá si el papá es funcionario o profesional de la salud. Miren, muchachos, yo creo que no habemos pacientes más cansones que los que trabajamos en salud, porque llegamos con ese delirio de sabiondos, de que todo lo sabemos y que todo tenemos claro cómo es que se hace, y entonces podemos llegar en una actitud a veces como un poco, más bien poco modesta, y pues claramente esto es muy complejo, ¿sí? Entonces hay que explicarle al paciente o cómo normalmente yo lo hago. Cuando el bebé viene por primera vez, o lo primero que yo indago es, ahora, pues uno se da cuenta por la edad. Si es un bebecito de 3 o 4 meses, posiblemente es su primer radiografía de cadera. Tal como Oscar lo comentaba, la radiografía de cadera en niños, usualmente, una de las indicaciones más frecuentes es la displasia del desarrollo de la cadera. Sí, al momento en que el nene va creciendo, no se puede de pronto desarrollar tan bien esa articulación entre la cabeza femoral y el acetábulo, como veíamos en la cadera del adulto. Entonces pueden haber cambios o también puede suceder que hay luxaciones congénitas de cadera, entonces el nene nace con una piernita como más arriba que la otra, más separada en relación a la articulación, o hay enfermedades como la enfermedad de Pertes, que también suele darse sobre todo en los niños. Hay varias patologías, digamos que en relación a la cadera pediátrica. Entonces, normalmente lo que se hacen son tamizajes. Acuérdense que el tamizaje es el estudio que se realiza. Cuando uno habla de tamizaje, habla de un estudio que se realiza a la población en general. Si ustedes se dan cuenta, hoy por hoy
a todo niño debería realizarse, les digo debería, porque aunque está en la política pública y aunque está en la guía de práctica clínica de pediatría, hay niños a los que por diferentes condiciones externas, pues no se les logra hacer esa radiografía de cadera de tamizaje. Entonces ya cuando se dan cuenta es cuando el niño está cojeando, cuando pues tiene una pierna más larga que la otra, cuando tiene dolor en las piernas, algo muy similar a lo que pasa hoy día con algunos adultos a los que nunca les trataron esa displasia, ¿sí? Entonces, estos pacientes, si yo me doy cuenta que es un niño de 3 o 4 meses, posiblemente es un tamizaje. Ahora, un tamizaje de cadera no debería hacerse antes de los 4 meses. Y ya les voy a mostrar por qué en las imágenes radiológicas. ¿Sí? Si se quiere descartar una lesión en cadera antes de esa edad, cuando son muy, muy chiquiticos, normalmente lo que se hace es una ecografía de cadera. ¿Sí? Ya si, por ejemplo, el nené tiene 6, 9 meses, un año, es posible que lo que tenga es un control de esas radiografías de cadera. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es indagar con los papás. ¿Es la primera vez que se le toma radiografía al niño? Si es la primera vez, pues obviamente yo le voy a explicar más ampliamente el procedimiento. Si no, pues simplemente le voy a recordar como qué vamos a hacer, ¿sí? Pero pues el papá ya lo sabe. Entonces, cuando es usualmente en las órdenes médicas, ahora, acuérdense que todo va bajo criterio médico, generalmente de pediatra o de ortopedia infantil, el que lo ordene. Normalmente en los tamizajes se pide AP y abducción, ¿sí? A veces en las órdenes piden AP y ABD. Esa abreviatura de ABD es lo mismo que abducción, ¿listo? Si usted lo ve en la orden ya sabe que es una abducción. Sí, por ejemplo, lo que dice el compañero, que es muy frecuente, es ponen en la orden médica API rana, ¿sí? O proyección de rana. Pues realmente no es que exista la proyección de rana, ¿sí? O que usted se vaya a ir a cazar ranas y tomarle la radiografía. Lo que usted va a tener es una proyección de abducción. Entonces, en ese contexto, esa va a ser las dos proyecciones. A veces, cuando son ya solo controles, el médico radiólogo o en la orden misma, solamente se pide AP, porque es un control. Entonces ya a veces no se requiere la abducción, va a depender en este caso del criterio médico, del médico radiólogo. Acuérdense que se debe procurar no irradiar más de lo necesario al paciente. Por eso hay que cuidar el posicionamiento de mi paciente. Miren, yo les decía a los familiares, por ejemplo, cuando era la primera vez, yo les decía, papás, lo que vamos a realizar o el estudio consiste, o sea, yo no les digo de entrada que vamos a hacer 2 proyecciones, porque si el niño se mueve y yo tengo que repetir alguna de las proyecciones, ya ahí puedo ganarme un problema, porque el papá va a decir, usted me dijo que eran 2 y lleva 3. Entonces, hay papás así. Y es apenas natural, porque pues creo que los que somos papás sabemos que si nos dicen algo sobre algo que le van a hacer a nuestro hijo y le hacen otra cosa, pues uno se va a preguntar, ¿no? Y hoy por hoy tenemos pacientes que están muy informados, o sea, y a veces sobreinformados y a veces mal informados. Entonces hay que también hacer como una medio educación allí, un poco de manera muy cordial y muy breve, sobre algunas cosas que de pronto el paciente no tenga claro. En ese contexto, ¿yo qué hacía? Les decía, papás, lo que vamos a hacer, o lo que yo hago, es una radiografía de cadera, consiste en 2 imágenes, o el médico le ordena 2 imágenes, una con las piernitas juntas y otra con las piernitas abiertas. El éxito de este estudio es que el bebé no se mueva, para eso pues usted lo va a sostener fuerte. Claramente cuando usted lo apriete es posible que el bebé llore, pero no es porque le esté doliendo, sino porque el bebé desde que está en la panza está libre y entonces empezar a sostenerlo fuerte pues le va a generar molestia. Si no, imagínese usted que lo abracen fuerte por lo menos por 2 minutos y no lo dejen moverse, también le va a incomodar. Entonces, cuando yo hago esa breve explicación al paciente, pues él va a entenderlo, ¿sí? Yo debo explicarle qué le voy a poner, un protector gonadal, debo limpiarlo delante del familiar, ¿sí? Debo cubrir en lo posible el chasis con una cobijita que traiga el niño o con una bata limpia, a pesar de que pues los chasis deben estar limpios, pero yo debo cuidar obviamente ese contexto porque primero es un bebé que posiblemente es delicado, que no debería estar expuesto a infecciones, ¿sí? Obviamente debo retirar el pañal porque el pañal conserva humedad y pues normalmente esto me va a hacer artificio en la imagen.
Entonces debe ser sin pañal. Obviamente, yo debo explicarle al paciente o al familiar, sobre todo, que es posible que el niño se orine, entonces que pues trate de no dejarle toda la cobija completa o le ponemos una bata, porque pues puede pasar, ¿sí? Entonces es importante explicarle cómo lo va a sostener, ¿sí? Que yo pueda decirle al paciente, al familiar, mire, debe agarrarlo de esta forma, debo explicarle por lo menos cuál de los dos. Normalmente las mamás son las que deberían agarrar las piernas. Si la mamá va con la abuelita, va con el papá y demás, al papá no lo pongan a agarrar las piernas. No es con el ánimo de ofender, aclaro, para los que aquí son papás. Pero normalmente esa persona que más consciente, que es más como pobrecito, mi bebé, mi príncipe, mi amorcito y demás, no lo pongan a agarrar las piernas, porque ese es el que no va a agarrar bien. En cambio, ¿quién es el que más veces limpia al niño? ¿Quién es el que más veces viste al niño? ¿Quién es el que más veces baña al niño? Listo, usted agarre las piernas, porque es la persona que va a tener menor miedo o menos miedo de agarrar correctamente las piernas del niño. Mientras que el que poco lo hace o no lo hace con frecuencia o le da más susto, pues me va a dejar mover el niño. Entonces, son cuestiones como de comunicarnos con ese acompañante. Entonces, fíjense que aquí ni siquiera hemos hablado del protocolo, pero fíjense todo lo que hay que tener en cuenta antes del protocolo. Oscar, ¿algunas de estas cosas las hicieron con tus chiquitines cuando les realizaron la radiografía de cadera? Sí, claro, profe, inclusive pues a mí me tocó los pies porque siempre soy las que las baño, las visto, bueno, todo, soy como más duro con Ok, ellas. Pero pues tengo una ok. inquietud, profe. Uh-huh. Su merced nos explicaba anteriormente que esa proyección AP iba como con los deditos juntos. Cuando yo fui las dos, tres veces que he ido, los piecitos del bebé van juntos y van pues con los piecitos Con la mirando hacia arriba. O rotación, sea, sí. Sí, no, ya entonces te no va en muestro ningún cómo va. momento. Ah, ok. No, ya les muestro con la imagen para que puedan orientarse mejor, porque sí se hace una cierta maniobra de rotación, pero no se hace igual que con el adulto, ¿sí? Y ya les voy a mostrar ahorita en las imágenes radiológicas, ¿vale? Entonces, aquí muchachos, hay que tener en cuenta también unas cosas. Si bien es cierto, no somos nosotros los que hacemos las mediciones, de hecho no es el deber ser. Ojo, hay instituciones en donde se le pide a los tecnólogos que se hagan las mediciones, ¿sí? Entonces, lo ideal es que sean los médicos radiólogos, ¿no? Pero para hacer las mediciones, sí es necesario que se haga una buena adquisición de la imagen. Entonces, muchachos, en ese orden, cuando nosotros hablamos, en relación a esas medidas, vamos a tener en cuenta unos puntos de referencia que va a usar el médico radiólogo. Lo primero es entender que hay dos líneas de referencia, una que son las líneas de Perkins, que atraviesan aquí por todo el borde externo del acetábulo, tal como lo lleva esta línea, y atraviesa aquí por el centro de los trocánteres, o sea, aquí por el centro del fémur, y otra línea que es la línea de Hilgen-Reiner, que es esta que va aquí, y va a pasar justo por el borde inferior del acetábulo, o esto que le llaman normalmente la gota de lágrima, aquí este puntico, va a pasar aquí, justo por debajo. Esas dos líneas, o la intersección de esas dos líneas, me va a formar una serie de cuadrantes, que lo vemos aquí. Cuadrante superior externo, interno, cuadrante inferior externo y cuadrante inferior interno. Una cadera normal debe tener el cuadrante, debe tener la cabeza femoral en el cuadrante inferior interno. Si está en otro de los cuadrantes, hablamos de una posible displasia o incluso de una posible luxación de cadera, como es en este caso. Otra de las lesiones o de de los signos es evaluar esto que se llaman los arcos de Shenton. Estos arcos de Shenton se forman a partir de la cara interna del fémur o el trocánter menor, la vemos aquí, y en relación a los agujeros obturadores. Entonces, a este nivel tenemos los arcos de Shenton.
Si aquí vemos que está en discontinuidad o están en una línea disruptiva, no está como la continuidad conservada, en ese caso vamos a hablar de que posiblemente también hay una lesión. Entonces se evalúan estas líneas de Perkins y de Hilgenreiner junto con los arcos de Shenton. ¿A qué voy con eso? A que para lograr esto hay que tener un buen posicionamiento. Entonces, importante, aquí, por ejemplo, quiero mostrarles, espérenme, yo busco una imagen, bueno, acá específicamente, porque quiero mostrárselos, se los voy a mostrar directamente con otro asistente que tengo acá en este momento. Entonces, espérenme un segundo, por favor. Voy a mostrarles acá. Entonces, en ese caso, yo creo que fui afortunada de que mi hija tenga muchos muñecos porque se los he robado todos, entonces que sea un secreto entre nosotros. Aquí, por ejemplo, yo les voy a mostrar este que es nuestro bebé invitado hoy. Este bebé va a tener entonces que las piernitas, pues obviamente deben ir juntas, ¿sí? Pero adicional, cuando yo hago el posicionamiento, entonces déjenme, yo lo acomodo aquí de otra manera para que sea más fácil. Entonces, supongamos que este bebé está aquí acomodado. Espérenme que no se alcanza a ver bien. Aquí, ¿alcanzan a verlo? Espérenme porque no. Aquí. Entonces, este muñequito va a ser la similitud del bebé. Entonces, normalmente yo debo tener que las piernitas se deben girar un poco hacia adentro. ¿Sí? Cuando yo lo agarro, debo girar, o sea, este bebé, yo le agarro las piernas y giro las piernitas hacia adentro. Entonces, una persona va a estar por el extremo de la mesa, ¿cierto? Va a hacer esa maniobra de girarle las piernas y le va a agarrar las piernitas, ¿sí? Pero van a quedar así, juntas, pero rotadas un poquito hacia adentro. Mientras que la otra persona, lo ideal es, hay personas que los cogen y los agarran de acá, de esta manera. Pero pues los dedos quedan ahí metidos. Entonces, ¿qué es lo que yo les digo? Normalmente todo bebé trae una cobijita, trae alguna cosita o lo que sea, ¿cierto? Entonces, supongamos que esta es la cobijita del bebé. Yo les digo que los agarren como si fuera una faja. Aparte porque ya les voy a mostrar en qué función tiene. Entonces, esto que queda como si fuera una fajita, queda aquí agarrado, ¿cierto? Entonces, en la medida que obviamente el otro está con las piernas juntas y un poquito rotadas hacia adentro y está así agarrado. Entonces, en ese contexto, lo que yo estoy haciendo es primero evitar que salgan los dedos ahí en la radiografía, que eso se ve terrible, y pues obviamente estoy irradiando al paciente. Y lo otro es que con ese efecto de fajita, cuando el bebé está llorando, pues normalmente el bebé va a mover la pancita, ¿sí? De hecho, el movimiento respiratorio de los bebés, y entre más chiquiticos, pues es más acelerado. Entonces, este movimiento de la pancita, normalmente yo lo que hago es que cuando le pongo la cobija, yo disminuyo ese movimiento. Porque ese movimiento, a medida que cuando, por ejemplo, están llorando y mueven mucho la pancita, pueden mover la caderita hacia arriba. Entonces, este movimiento de levantar la caderita cuando están llorando hace que la cadera quede con un efecto que se llama basculación o que la cadera está basculada. Entonces, lo ideal es que yo ponga, por ejemplo, una cobijita, ¿cierto? Y haga como un efecto de faja para sostenerlo mientras la otra persona está agarrando el bebé de las piernas, ¿sí? Entonces, eso es lo que usualmente se busca lograr. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente, yo voy a tener que, la radiografía debe quedar entonces con unos parámetros específicos. Entonces, voy a mostrarles aquí cuáles son como esos parámetros. Fue clara más o menos la explicación inicial de lo que se debería hacer con el posicionamiento o con la forma correcta de sostener al bebé. Sí, profe. Bueno, ahora, Sí, señora. otra cosa es en relación a la proyección, otra cosa es en relación a la proyección de rana o la proyección en abducción. Entonces, esta proyección en abducción, supongamos que hay dos formas, dependiendo de cómo se necesite. Entonces, una forma es con las piernitas así. Entonces, igual, la parte de arriba se agarra igual, pero abajo se va a agarrar así.
con las piernitas en esta forma. O la otra, que es ahí sí, lo que pasa es que este bebé es un poco laxo, pero la otra forma es esta. Entonces, vamos a dejar como si el bebé estuviese de esta manera. Los piecitos juntos, aquí está acostado, y va a estar de esta manera, ¿sí? Va a estar más o menos así. Entonces, eso es lo que normalmente nosotros le llamamos una posición de rana, ¿sí? Por eso es que normalmente le hablan de que es una AP y una rana, pero no es que realmente sea una proyección rana o que eso existe en la literatura, sino es por la formita que se tiene entonces de los pies, en donde los pies están juntos y las piernitas quedan separadas. En ese contexto, ¿qué es lo que yo debo buscar? Entonces, voy a tener aquí, por ejemplo, medir eso yo les voy a mostrar, pero aquí, ¿qué voy a tener? Voy a encontrar entonces dos criterios importantes. Lo primero es evitar la rotación de la imagen, y eso lo logro mirando que los acetábulos, esto es igual que en los adultos, estén más o menos simétricos, o sea, estén del mismo tamaño, ¿sí? No esté uno más cerrado que el otro. Y lo otro es que los acetábulos, que son estas líneas de acá, fíjense la diferencia en la cadera del adulto. Por eso es que aquí todavía no tenemos esa articulación. Estos acetábulos los voy a tener aquí, miren. Aquí está un acetábulo, aquí está el otro acetábulo. Esta línea debe verse plana, o sea, no debo ver una doble línea. Si yo veo una línea aquí y veo la otra línea aquí, estoy hablando de que está basculada la imagen, o sea, debo ver una sola línea. Si yo veo que esto está en doble línea, o sea, la cortical del huesito ahí del acetábulo se ve en doble línea, puedo pensar de que hay un efecto de basculación. Entonces, esto debe estar plano. Debo trazar una sola lineecita, no debo ver doble borde aquí. Y los agujeros obturadores deben ser simétricos. Entonces, uno normalmente mide como con el dedito, pone una imagen, mira la otra, y ahí están, digamos que pone al lado y lado el dedo y mira si de pronto está del mismo tamaño. Entonces, porque yo voy a tener aquí que voy a pasar estas dos líneas. Entonces, la línea de Hilgenreiner, que ya les mostraba, perdonarán que yo no soy muy diestra con este mouse, pero es más o menos acá. Y la otra, que es la línea de Perkins, que atraviesa aquí a este nivel, más o menos. Ahora, esto obviamente no va así. Pero aquí a este nivel es donde debería estar la cabeza femoral. Sin embargo, este bebé, como está tan chiquitín, pues todavía no se evalúa la cabeza femoral. Por eso es que en un niño tan pequeñito, digamos 2, 3 meses, pues no es recomendable, porque yo en sí no puedo tener un criterio diagnóstico tan específico, porque no puedo saber en dónde está la cabeza femoral, ¿sí? Adicional, pues esta imagen en AP le falta algo. ¿Quién me dice qué más le falta a esta imagen en AP, muchachos? ¿Qué creen que le falta? ¿Se acuerdan que yo les mencioné al comienzo algo que es el protector gonadal? Aquí no lo tiene. Aquí no hay protector gonadal. Y es un niño, ¿cierto? Aquí alcanzamos a ver la silueta del testículo y del pene del niño. O sea, el protector gonadal debería estar a este nivel. O sea, debería ir más o menos así. Realmente, ahora uno lo pone de acuerdo. Normalmente son triangulares, entonces uno normalmente pues lo pone de acuerdo a lo que necesita proteger. Entonces el triangulito iría aquí hacia arriba, iría más o menos así. Pero si fuera una niña, pues iría aquí a este nivel, ¿cierto? Que es donde va el útero. En este caso los ovarios, que son los radiosensibles. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta, esos dos criterios. Obviamente que la columna esté recta, o sea, si el paciente se inclina hacia un lado, pues también me va a quedar afectado, entonces la columna debe verse aquí en el centro, debe verse recta. Aquí vemos entonces estos ángulos acetabulares que se miden en relación a la cabeza femoral, por eso es tan importante que salga esa cabecita femoral. Entonces se traza de el techo del acetábulo junto con esta línea de Hilgenreiner y de Perkins. Lo que pasa es que aquí la línea no está completa. Lo normal es que vaya aquí, pero pues algunos médicos solamente la trazan en este pedacito. Entonces vemos que acá, por ejemplo, en el lado derecho de la cadera está la cabeza
del fémur, la cabecita femoral está en el cuadrante inferior interno, o sea, está en buena ubicación, en relación a esta que primero pues está mucho más pequeñita, no ha tenido la misma osificación, el mismo desarrollo, y adicional pues está por fuera de ese cuadrante, entonces ya podemos pensar en que haya una luxación congénita de cadera. Pero adicional, fíjense en la amplitud del ángulo acetabular, mientras que aquí es de 37 grados, aquí es de 43 grados, ¿sí? Y pues obviamente la posición de las estructuras. Entonces aquí volvemos a ver nuevamente nuestros criterios de evaluación. Vemos nuestros ángulos planos por donde se puede pasar la línea, los techos acetabulares. Y vamos a ver entonces estos agujeros obturadores simétricos. Y vamos aquí a ver entonces lo que llamábamos los arcos de Shenton. Entonces aquí se ve uno, digamos que tiene continuidad, pero aquí no se ve el mismo arco. Fíjense que aquí queda mucho más amplio, o sea, va hasta acá. No está igual de continuo. Eso es lo que normalmente se valora en cadera. ¿Listo? Ahora, acá por ejemplo, no me deja borrar. Acá por ejemplo en esta imagen se alcanza a ver nuevamente lo del ángulo acetabular, lo de las medidas que les mencionaba hace un momento. Lo normal es que en las mujeres, por esa diferencia anatómica que yo les mostré al inicio, se vean diferentes o sean más amplios, porque la cadera de las niñas pues va a ser más ancha. De hecho, los espacios acetabulares son más amplios y por eso es que en proporción de epidemiología la displasia de caderas es mucho más frecuente en niñas. Estamos hablando que es una relación más o menos de 9 a 1, o sea, de 10 niños, 9 con displasia son niñas y uno solo es un niño. ¿Sí? Entonces, fíjense que desde ahí parte pues como toda esta forma o esta morfología de la cadera en relación a la displasia como tal. Entonces aquí tenemos la diferencia en los valores. En niños el valor normal es de 26 con un límite de 5 grados. O sea, aquí tenemos en este caso que máximo entonces sería 21 grados, mínimo sería 21 grados y máximo sería en este caso 31 grados. Mientras que en las niñas está una relación de 30 con una diferencia de 4 grados, es decir, mínimo 26, máximo 34 grados. O sea que si está por encima de los 34 grados la diferencia del ángulo acetabular, pues vamos a tener que es una posible displasia. Entonces lo que hablábamos acá, por ejemplo, de esta diferencia, 43 grados, pues obviamente ya hay una lesión considerable. Entonces, acá, por ejemplo, me voy a encontrar algunas imágenes. Aquí vemos, por ejemplo, una radiografía de cadera, igual sin protección gonadal. Se alcanza a ver una inclinación izquierda, o sea, aquí no está tan centrada la caderita. O sea, yo tendría que pasar, por ejemplo, la línea y tendría que ir más o menos así. Fíjense dónde va la línea, o sea, iría como así. Entonces, no está centrada. Esto no es un protector gonadal, esto es una moneda, esto no se hace, una radiografía de cadera. ¿Sí? Adicional, pues el paciente sí está patológico, fíjense la continuidad de los arcos, pues no es la misma, pero esto no se hace en relación a la evaluación de cadera. Fíjense lo que yo les decía, el efecto de basculación, miren que aquí se ve la línea doble, si se dan cuenta, aquí hay una línea y aquí hay otra. Y esta es una rectificación del acetábulo, que es un signo clínico muy frecuente de la luxación de cadera. Pero fíjense la posición, a eso es a lo que yo hago referencia. Además de que está basculado, está rotado. Fíjense la diferencia en los agujeros obturadores. A diferencia de esta imagen que está con los acetábulos planos, es que acá acetábulo plano, vemos aquí los arcos de Shenton, vemos aquí el tema de los agujeros obturadores simétricos. Fíjense la diferencia. Ahora, estas imágenes no son adecuadas, no tienen protector gonadal. Pilas con eso, en un infante siempre hay que usar protección gonadal. ¿Listo? Aquí hay una tabla como de valores. Normalmente al nacer, pues obviamente el ángulo es mucho más amplio y se va disminuyendo en la medida que el huesito se va pegando a la cavidad acetabular. Entonces, mientras al nacer, por ejemplo, en las niñas, el ángulo puede ser menor a 34 grados, que era lo que hablábamos como el tope, lo veíamos aquí, por acá está. Miren, estos son los valores base. Obviamente, si ya, por ejemplo, el ángulo mide 36 o demás, pues hablamos de que hay una displasia leve. Si habla de 41 y demás, pues hablamos de una displasia grave. Pero pues a medida que van creciendo, obviamente se va a disminuir ese ángulo, porque ya el espacio acetabular va a ser menor. En los niños, pues también están allí los valores. Entonces, ustedes se van a encontrar, por ejemplo, que en las radiografías de cadera, a veces los bebés van a llegar
con, por ejemplo, férula de Milgram, que es esta de acá, que es como la más frecuente, que es de quitar y poner. Vamos a encontrarnos, por ejemplo, el tema del arnés de Pavlik, que es este otro, entonces la férula, que esta sí es de quitar y poner. Tenemos el arnés de Pavlik, este también es de quitar y poner, pero a veces las órdenes médicas dicen tomar con arnés, entonces tal cual, o tomar con la férula, entonces se toma tal cual. Están estas que son las espicas, que ya son para los casos más graves de displasia, en donde se enyesa aquí de la cintura hacia abajo el niño, hasta los pies, se deja obviamente el espaciecito para acomodar el pañal, y pues se atraviesa aquí un palo de lado a lado para mantener esa abducción así completa, en los casos ya más severos, y en el caso del manejo quirúrgico, pues ya en los niños ya más grandecitos que no cede o que tienen un tratamiento tardío de esta displasia. Entonces, obviamente nosotros en el momento de hacer radiografía de cadera, en el momento de ingresar datos clínicos, debemos conocer toda esta serie de datos, de tratamientos y cómo es que nos están pidiendo que se realice la radiografía. Por ejemplo, que si viene tomar con arnés, ¿cuál arnés? Pues seguramente el niño tiene un arnés de Pavlik, entonces hay que tomarlo con ese arnés. O tomar con férula, pues ya saben que la férula es esta férula de Milgram. Si no dice nada la orden, pues obviamente la férula y el arnés se retira para realizar la radiografía. Obviamente la espica, pues sí se toma así tal cual, y pues obviamente en los casos posquirúrgicos también. ¿Listo, muchachos? ¿Hasta aquí hay preguntas, dudas al respecto? ¿Estamos claros hasta ahí? Se durmieron Profe, todos. en caso tal de que, profe, Dime, Oscar. en caso tal de que, bueno, la orden diga tomar con férula y los Ajá. papitos de pronto se les olvidó traerla, ¿no se toma hasta que no la traigan como tal o qué? No se toma. Ajá, no se toma porque ustedes deben hacer lo que dice la orden, ¿sí? En el caso y bueno, gracias porque me acordaste de otra cosa, Oscar, en relación a lo que tiene que ver con las férulas de cadera o los arnés, pues obviamente es algo que normalmente se le quita y se le pone, ¿no? Ahora, normalmente pues deberían tenerla porque se supone que el niño mantiene casi que 24 horas con eso, o bueno, ya al final pues solamente para dormir, ¿no? Pero si la orden dice tomar con la férula y el nene no trae la férula, no se le puede realizar, porque es lo que diga la orden médica. Ahora, me hiciste acordar de algo y es que cuando las radiografías de extremidades, y esto ya saliendo un poquito de contexto, pero gracias porque me acordaste de eso, y es el tema de las férulas en general, por ejemplo, cuando es un antebrazo o es una pierna y demás, y está el paciente con la férula, un cuello de pie o lo que sea, y dice tomar sin férula, ese tipo de férulas de ortopedia, o sea, que son así como mitad yeso y mitad venda, el vendaje bultoso y el resto yeso o solo yeso y demás, eso no lo quitamos nosotros, nunca. Eso lo quita el médico del servicio o el ortopedista o la clínica donde corresponda, pero nosotros en radiología no quitamos férulas de ningún tipo, no quitamos vendajes. Eso solamente lo retira el médico, el ortopedista, ¿vale? Entonces, si hablamos de cadera en los bebés, pues obviamente esas férulas se retiran, pero en relación a las férulas en general, ese tipo de férulas no se retiran, ¿vale? Eso lo hace otro especialista, pero nosotros no lo retiramos. ¿Listo, muchachos? Igual que cuando se piden radiografías de cadera con tracción, o sea, tracción, por ejemplo, que tienen que jalarse las piernas al paciente, por ejemplo, en los casos de fracturas de cadera, esas tracciones tampoco las hacemos nosotros los tecnólogos. ¿Listo, muchachos? Eso lo hace el ortopedista, ¿sí? O el residente de ortopedia. No lo hace el tecnólogo. Yo conocí un caso y con esto voy a cerrar el tema de una paciente y sucedió en una clínica donde yo trabajaba hace varios añitos. Bueno, no varios añitos. Yo en ese tiempo estaba en administrativo porque estaba en embarazo de mi hija y digamos que acompañaba o ayudaba pues como a la tecnóloga que estaba pues muy nuevita, desempacada, recién egresada. Entonces pues a veces me preguntaba varias cosas, ¿sí? Y es normal, cuando uno está empezando a trabajar, pues uno no se las sabe todas inclusive, uno nunca termina de aprender, ¿no? Pero a esta paciente le pidieron una radiografía con tracción y ella iba a hacer la tracción, porque pues uno digamos que en radiología se ha dado cuenta cómo las hacen,
pero con todo y que usted sepa, usted no lo debe hacer, porque eso no es su competencia médico-legal. ¿Listo? Entonces, a esta señora, ella le iba a hacer la tracción y me preguntó, le dije, no. Llama a el piso o a urgencias o a donde está hospitalizada la paciente, estaba en piso, y que baje el residente de ortopedia, si no está el ortopedista, y le haga la tracción. Después de un problema con ortopedia, finalmente bajó el residente, le hizo la tracción, inicialmente se la hizo de una sola pierna, algo que no se debe hacer en ambas piernas. Cuando yo vi la imagen, le pregunté, me dijo que le habían hecho en una sola pierna, le dije, dile al residente que es en las dos piernas o que verifique eso. Bueno, en todo caso la jalaron como 3 veces a esa señora. Finalmente, ya le hacen la radiografía, ella hace las imágenes, le dije, y eso es algo para que ustedes lo tengan en cuenta. Coloca todo en la historia clínica, coloca todo lo que sucedió en la historia clínica. Entonces, descríbelo tal cual y hazlo de una vez. Entonces, en ese momento la señora se quedó en el pasillo porque en la institución en ese momento no habían camilleros por una crisis, una vaina ahí, no tenían contratado camillero, algo que tampoco debería ser. Y pues obviamente quienes transportaban a los pacientes eran los auxiliares de enfermería. Entonces, súmenle ustedes el trabajo de un auxiliar de enfermería, pues que ya es bastante, ahora el transporte de pacientes. En resumidas cuentas, la señora estuvo en el pasillo. Cuando uno de los de enfermería del servicio me mostró, estaba la señora pues muy cianótica, o sea, estaba muy azul, estaba ya como con alteración de conciencia, pues la señora estaba haciendo un paro respiratorio ahí en el pasillo, en cuestión de nada, de minutos, ¿sí? Entonces nos la llevamos a urgencias, nos tocó entregarla a nosotros, porque obviamente pues era más rápido llevarla hasta allá y que mi compañero se fuera haciéndole un masaje cardíaco a esperar que llegaran los de urgencias. En resumidas cuentas, la señora terminó entubada y en la noche murió en la UCI. ¿Por qué? Porque al momento de la tracción se le subió un trombo, ¿sí? Que es una de las complicaciones de fracturas de huesos largos. Se le subió el trombo e hizo un taponamiento cardíaco y la señora se murió. Entonces, imagínense ustedes donde mi compañera hubiese sido la que le hace la tracción. En este momento posiblemente estaría en la cárcel por homicidio. Y algo que, pues sencillamente a veces los libros no nos lo explican, sino que nos los da la experiencia y les comento para que a ustedes nunca les vaya a pasar. Sí, lo mismo, y sobre todo cuando trabajen con pacientes en politrauma. Nunca quiten tablas si no se ha descartado lesión en columna y que el médico tratante, en este caso el urgenciólogo o el radiólogo en su defecto, diga que ya se le puede quitar la tabla y eso no lo hacen ustedes. Ustedes no se dedican ni a quitar tablas, ni a poner yesos, ni a quitar yesos, nada de eso. Que si el médico le dice, quítele el cuello, el collar de Filadelfia o el cuello que traen de inmovilización los pacientes, eso no lo hacen ustedes. Conozco otro caso de una tecnóloga que está en ese momento en la cárcel porque el paciente quedó cuadraplégico, le ordenaron que quitara el cuello y el paciente no se le debía quitar porque sí tenía una lesión en cervicales. Entonces, fíjense cómo cosas, a veces por desconocimiento, podemos embarrarla y podemos terminar muy mal implicados. Entonces, ténganlo en mente, tengan cuidado con eso, indaguen bien cuáles son sus responsabilidades, qué no es su responsabilidad, porque pues fácilmente la pueden embarrar y se pueden meter en problemas. Listo, muchachos, entonces hasta acá preguntas, dudas, inquietudes al respecto. No, profe, no, señor. Y se quedaron asustados con esa historia, Dios mío. Uy, claro, profe, un pie en la cárcel, gravísimo. Imagínense, y muchas veces por desconocimiento. Sí, Listo, señora, entonces muchas muchachos, gracias. como ustedes se dan cuenta, pues obviamente el tema de cadera es extenso, la explicación, el tema de cadera pediátrica y más creo que era importante abordarlo. Entonces el día de hoy pues no alcanzamos a hablar un poco como de tórax y abdomen, que también pues de hecho tórax, abdomen no es tan extenso, tórax es bastante extenso, pero es importante digamos que profundizarlo. Entonces por hoy pues digamos que se va a dejar únicamente la temática de cadera. Ya la próxima sesión, pues creo que nos correremos una sesión y tendremos una webconferencia adicional a las que ya estaban programadas, porque pues claramente las temáticas lo ameritan. Entonces, pues nada, hoy dejaremos solamente el tema de cadera y pues ya en otras sesiones se aclararán el resto de temáticas. ¿Listo, muchachos? Entonces, si no hay preguntas, dudas, comentarios,
pues daríamos por terminada esta sesión el día de hoy. Entonces, me cuentan cualquier cosa.